Hoy vamos a ver indagación, tipos de preguntas. Al finalizar este video podrás responder cómo hacer preguntas. Para ello, veamos nuestros resultados de aprendizaje. En esta ocasión tenemos un resultado de aprendizaje. Identificar los tipos y niveles de preguntas para el desarrollo de la competencia de indagación. Si todavía no has visto el video de qué es la competencia de indagación, te recomiendo que lo veas dando clic en el video. Definamos lo que es una pregunta. Si buscamos en nuestro navegador Google, encontramos que la pregunta es un enunciado interrogativo que se emite con la intención de conocer u obtener alguna información. Si buscamos en la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que es una interrogación que se hace para que alguien responda lo que sabe de un negocio u otra cosa. A partir de estas dos definiciones, que son bastante puntuales, vamos a empezar a abordar cómo formular preguntas en torno a la competencia e indagación. Como vimos anteriormente, debemos de emitir un enunciado interrogativo para obtener una información. Es así como las preguntas se clasifican en diferentes niveles dependiendo de qué queremos obtener. ¿Cuál es la respuesta esperada? El nivel 1 son preguntas orientadas a obtener un dato o un concepto. El nivel 2 son preguntas que indagan por causas explícitas. Y el nivel 3 son preguntas investigables. Por otro lado, también existen preguntas atípicas, las cuales son preguntas que están en proceso de construcción. Veamos con detalle cada uno de estos niveles. Nivel número 1. Pregunta para obtener un dato o concepto. ¿Cómo inicio la pregunta? ¿Qué interrogativo uso? Las preguntas para obtener un dato son ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quiénes?, ¿cuántos?, ¿cómo pasa? Si analizamos, estos interrogativos apuntan a la construcción de preguntas que piden definiciones, ¿qué es la vida?, información, ¿cuándo es tu cumpleaños?, concepto o proceso. Veamos dos ejemplos muy puntuales. El primero, ¿qué hemos aprendido? Esta es una pregunta para obtener un dato o concepto, dado que vamos a obtener una información específica, un dato. Por otro lado, tenemos este otro ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños?, donde vamos a obtener una fecha, lo cual también es un dato. Ahora veamos el nivel 2. Nivel 2. Pregunta para obtener una causa o propósito. El interrogativo utilizado para estas preguntas es ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es la causa?, ¿cuál es el propósito?, ¿cómo es que? Si nos damos cuenta, son interrogativos que implican ya una reflexión de una acción. Es decir, que son preguntas que cuestionan el porqué de un hecho o un fenómeno. Veamos algunos ejemplos. ¿Por qué tengo que aprender biología? ¿Para qué pago los recibos? Estas son dos preguntas para obtener causa o propósito de una situación en general. En el nivel 3 tenemos pregunta para investigar. Los interrogativos utilizados son ¿qué pasaría si?, ¿cómo lo saben?, ¿cómo afecta?, ¿impacta?, ¿cuál es el impacto de? ¿Qué tienen en común estos interrogativos? Son interrogativos que invitan a realizar procesos profundos de pensamiento,
llamados investigaciones. En este caso, se solicita medir, por ejemplo, medir el impacto. ¿Cómo yo voy a cuantificar ese impacto? Son preguntas que implican un orden de pensamiento de alto nivel. Veamos estos dos ejemplos. ¿Cuál es el impacto del aprendizaje por retos en estudiantes de segundo grado? Otro. ¿Qué pasaría si los humanos dejaran de existir? Son preguntas para investigar. Pero, ¿cómo escribo una pregunta? La pregunta está compuesta por la siguiente ecuación general. Inicio con el signo de pregunta, le agrego el interrogativo, le agrego el verbo, le agrego el sujeto y le agrego el contexto. Por último, vuelvo y utilizo el signo interrogativo. En este caso, nos damos cuenta que el contexto no es obligatorio, pero hace que la pregunta sea mucho más clara. Vale la pena destacar que es muy importante utilizar los signos interrogativos al inicio y al final para respetar así la esencia de la lengua española. Y, por otro lado, se debe tener presente el interrogativo a utilizar para obtener la respuesta deseada. Hemos visto anteriormente varios interrogativos que responden a los tipos y niveles de preguntas que se pueden formular.